empezar, darle la bienvenida a cada uno de ustedes, mis queridos alumnos. Hoy día, viernes 22 de octubre, nuevamente nos estamos conectando para poder, pues, justamente retomar nuestras clases de historia, pues, ¿no? Y este es el tema que ya, pues, concierne, ¿no?, al cuarto y último bimestre. En este último bimestre seguimos hablando, mis niños, vamos a seguir hablando acerca, ¿no?, de los acontecimientos, ¿no?, que pasaron, pues, durante, ¿no?, la guerra, pues, del Pacífico, la guerra que nos declara Chile, pues, niños, ya. Sí, vamos a seguir hablando. Entonces ya solamente ya en estos días, ya creo que ya te van a poder, por favor, el compendio. Una vez que tengan el compendio, vamos a trabajar, ¿ah? Vamos a desarrollar el compendio porque hay muchas páginas que trabajar, niños. Así que ya de repente, ya, en estos días ya te deben estar ya comunicando que ya para que lo puedas ya adquirir, ¿no? Tu compendio ya para poder terminar. ¿Sí, Angie, algo me quieres quitar? ¿Algo me quieres preguntar, Angie? Ah, ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a empezar, pues, mis queridos alumnos, ¿ya? Como les estaba comentando, pues, ¿no?, hace un momento, el tema, pues, justamente, ¿no?, del día que de hoy vamos a seguir hablando, pues, mis niños, acerca, pues, ¿no?, de la guerra con Chile, pues, ¿ya? Entonces, en el contexto, pues, ¿no?, de la guerra con Chile, mis queridos alumnos, justamente esta guerra, la guerra del Pacífico o la guerra del Guano y Salitre, ¿no?, que también se le llamó, ¿no? También se le llamó, pues, ¿no? Acuérdate que los antecedentes, ¿no es cierto?, o las causas, las campañas marítimas, ahorita porque se hicieron por mar, ¿sí, no? Claro. Entonces, en el contexto de la guerra del Pacífico, o la guerra del Guano y Salitre, justamente fue una de las, digamos, una de las peores contiendas que se dio aquí en el Perú, mis queridos alumnos, ¿ya? Por supuesto que tuvo que ver con este país, pues, justamente de Chile, ¿no es cierto? Donde este acontecimiento, donde este peor momento, digamos, tuvimos con el peor de Chile, con el país de Chile, perdón, duró ¿cuántos años? Duró casi cerca casi de 4 años, mi niño, ¿ya? Casi cerca de 4 años había durado, bueno, que se inicia, que nos declara la guerra del Chile. ¿Te acuerdas, niñito? Te había comentado en la anterior, que nos declara Chile. ¿Desde cuándo? Desde el 5 de abril, no te olvides, ¿ya? Desde el 5 de abril del año de 1879, mira, ¿hasta cuándo? Hasta octubre, digamos, ¿no? Hasta octubre de 1883. Imagínate, casi hasta por 24. Hasta por ahí llega justamente este acontecimiento. Por eso dice que ese es el episodio más trágico, ¿no es cierto? Uno de los peores momentos que pudo pasar. Imagínate, ¿cuántos años hemos pasado? Casi cerca de 4 años. Desde el 79, imagínate, hasta el 83, ¿no? Claro, y por supuesto, ¿no? En este contexto, ¿no? Se inicia, pues, se hace un compromiso, una alianza, ¿no es cierto? Una alianza entre ¿quién? Entre el Perú, entre el país de Perú y Bolivia, pues. Acá se comprometen en que los dos países justamente se iban a apoyar, ¿no es cierto? Claro, pero ¿qué pasa, mis queridos saludos? No en ese largo caminar, ¿no es cierto? En ese largo del tiempo, claro, justamente eh, fue el país, pues, Perú digamos, abandonado, pues, ¿no es cierto?, por las tropas bolivianas, pues, ¿no es cierto?, fueron abandonadas por las tropas aliadas del altiplano y tuvimos, mira, qué terribles también fueron los bolivianos, ¿ah? Mira, imagínate que con los bolivianos habíamos hecho digamos, un compromiso, un pacto, pues, ¿no?, de poder justamente, ¿no?, ayudarse en cuanto en estos enfrentamientos que había, ¿no? Pero mira, al final, pues, no del contexto, no de la guerra, imagínate, los aliados del altiplano, ¿qué pasó? Nos dejaron, pues, solos, digamos, imagínate, ¿ah? Tenemos que enfrentar solo la guerra. Entonces, en ese momento en el cual nuestro país, que había comentado también, pues, nuestro país no estaba, pues, digamos, no estaba preparado, que digamos, en ese entonces, no se había preparado, no teníamos, no, digamos, la logística, digamos, ¿no? Lo que es, ¿no?, los soldados, los armamentos, pues. Entonces, debido también justamente aquí, debido aquí, mis niños, debido también claro, a la falta, también a la ineptitud también de los gobernantes que estaban en ese momento, pues, niños. Porque justamente aquí, el primero, por ejemplo, mira, el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿quién es, por ejemplo? Es el presidente, pues, ¿no? Él es el que justamente él es el primero, pues,
que está a cargo, y él tiene que estar justamente, ¿no? Digamos, muy atento y que tengamos todo, pues justamente la logística a disposición, digamos, ¿no? Para que pueda justamente tomarla las Fuerzas Armadas en un momento, pues imagínate que se da en este contexto, ¿no? Cuando nos declara el 5 de abril del año de 1879, ¿no es cierto? Hasta octubre del año de 1884 nos declara la guerra con Pinochet. Pero no estábamos preparados, pues niños. No estamos organizados, no habíamos planificado nada, pues. Y teníamos unas pocas, digamos, unos pocos buques que también ahí estaban sobreviviendo, que digamos, ¿no? En cambio, Chile estaba súper preparado, estaba súper organizado, había planificado, tenía todo su armamento, digamos, tenía toda lo que es en la parte no logística, ellos se habían preparado muchísimo, pues. En cambio, en el Perú, no, pues por eso es que justamente nos llevan, pues justamente, digamos, ellos nos ganan en un momento, pues chicos, no estamos preparados porque también por la ineptitud, también en aquel momento de los gobernantes que estuvieron en aquel momento, pues, ¿ya? Y como también también te había comentado, ¿no es cierto? En este contexto, pues, ¿no? Donde ahí, el Perú, pues, supuestamente no teníamos todavía, por ejemplo, ¿no? Tan Narica, ¿no? Y todos esos lugares, todos esos sitios, pues, ¿no? Y Antofagasta que estaba, ¿no? Que estaba, ¿no? En ese límite, en ese contexto, ¿no? Si es que Chile no cede, no nos, no hace su afán expansionista, entonces hoy en día Bolivia tendría, pues, ¿no es cierto? Tendría una salida, digamos, hacia el mar, imagínate. Y no nos habían quitado, pues, imagínate, estuviésemos todavía con este lugar de Arica, ¿no es cierto? Y los lugares, imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos avanzan, entonces Chile, imagínate, quiso más avanzar, ¿ya? Entonces, en el contexto, mira, mis niños, entonces en el contexto, ¿no? ¿no? De las guerras justamente con Chile, claro, ¿por qué no fueron promovidas esta guerra con Chile? ¿Por qué no fueron promovidas? ¿Fueron promovidas por quién? Por los grandes capitalistas, ¿me entiendes? Por los grandes capitalistas ingleses, pues, ¿no es cierto? Donde justamente ellos, claro, utilizan su alto poder, su alto, digamos, en lo que ellos manejaban su alta economía, digamos, ¿no es cierto? Entonces, mira, el capitalismo inglés utilizan la burguesía chilena, pues, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para poder apoderarse, ¿no es cierto?, de la riqueza, pues, ¿no es cierto? ¿De la riqueza de quién? De Perú y Bolivia, pues. Entonces, estos capitalistas ingleses utilizan a quién? Utilizan justamente, no pues a este al país de Chile, pues, ¿me entiendes? Y ellos, en este contexto, con ese afán, ¿no?, de poder expandirse, ¿no es cierto?, del poder justamente apoderarse de más tierras, porque estas tierras en algún momento, pues eran tierras que, imagínate, que estaban muchos años, estaban ahí, imagínate ahí, que nadie le daba importancia. Pero de pronto se dan cuenta que eran unas tierras porque justamente había muchos salitres, pues, también había guano. Entonces, en aquel momento, ya pues, no, la época del guano, como que ya se estaba, pues, digamos, decayendo, y el salitre, pues. Entonces, en aquel momento, estas tierras, estos sitios tenían este abono, pues, se iba, pues, justamente a otros países, y también estaba en un búnker, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ese es en el contexto, pues, mis alumnitos, no justamente, no de la guerra no con Chile y de acá de Perú, una guerra que fue promovida por quién, por los grandes capitalistas ingleses, ¿no es cierto? Que utilizan justamente aquí a la burguesía chilena, pues, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder apoderarse, ¿no es cierto?, de la riqueza que había, pues, en estos lugares, pues, niños, ¿no es cierto?, de Perú y Bolivia, pues, ¿no es cierto? Entonces, en este momento, en aquel entonces, ¿te acuerdan? Que justamente Bolivia, pues, su país de Bolivia, sus tierras, iban casi hasta el paralelo 25, hasta por ahí iban, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace Chile? Entonces Chile como digamos, ahí se extiende, pues, ¿me entiendes? Entonces hasta ahí llegan ellos, pues. Entonces se van a intromisir, pues. ¿Por qué? Porque justamente había una gran cantidad, pues, chicos, ¿no? De lo que es, ¿no? Del guano y el salitre, ¿no? ¿Cuáles fueron, digamos, el antecedente? ¿Cuáles son los antecedentes de esta guerra? ¿Verdad? ¿Cuáles fueron? El motivo, pues, ¿no? El motivo fue el conflicto económico, ¿no? La economía, y que justamente se van a centrar en qué? Se van a centrar justamente en las tierras salitreras, ¿entiendes? Entonces,
Chile, mira, Chile, ¿qué dice? ¿Qué nos dice Chile? Chile se había preparado muchísimos años, casi cerca de 10 años, imagínate, de anticipación, imagínate, ¿no? Por eso que ellos estaban muy súper, con todos los armamentos, pues, ¿no es cierto? Con todo su ejército, con todo su armamento, buques y todos. En el contexto del Perú, en el Perú justo no pasaba eso, pues niñitos, ¿me entiendes? Chile se había preparado muchos 10 años, anticipación, Perú y Bolivia no se podían, no se han de preparado, imagínate, estaban mira, Perú y Bolivia estaban en su peor momento pasando, ¿no? De una crisis, pues, ¿te acuerdas? Las crisis que había dejado no, este gobierno, ¿no? De José Balta, imagínate, ¿ah? De ahí viene este gobierno, el primer gobierno civil, no, de civil, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Manuel Pardo, ¿no es cierto? De la Valle, donde él trata de recuperar, y pues viene Mariano Ignacio, ¿me entiendes? ¿Ves? Entonces, en ese momento, pues, el país de Bolivia y Perú estaba en una crisis, digamos, totalmente, pues, decaída, ¿me entiendes? Entonces, por eso que Chile se va, pues, digamos, ellos habían estado mucho preparados y nos hacen la guerra, pues, porque estábamos pasando un peor momento económico. ¿Ah? Bolivia, ¿qué cosa ve? Bolivia justamente hace una protesta, Bolivia justamente no hace una intromisión. ¿Con quién? Con los contratistas chilenos, pues, porque habían llegado a un acuerdo, ¿entiendes? Habían llegado a un acuerdo, habían llegado justamente, ¿no? Que esas partes de esas tierras que le pertenecían a ellos y se iban, en algún momento se iban a partir, pues, ¿no es cierto? Todo lo que ellos iban a sacar se iban a partir a mitad, pues, ¿no? De las ganancias. Entonces, que justamente acá, según llegaba, ¿no es cierto? Por el sur, como te comenté, ¿no es cierto? Hasta el paralelo 25, entonces hasta ahí le pertenecía a Bolivia. Pero Chile justamente respondió, ¿qué dijo Chile? No puede decir, solamente a ti te pertenece hasta el 23, le dice, hasta el paro 23. Hasta ahí llegas tú, ¿entiendes? Entonces, ¿qué hace? Entonces Chile responde que solo dice hasta el paralelo 23, ¿entiendes? Y en aquel momento, pues estaba, ¿no? Digamos, de presidente, pues, ¿no es cierto? Un tal que se llama Melgarejo de Bolivia. ¿Ah? Entonces, casi entre el año 1866, ¿no es cierto? Por ahí. Y los límites, justamente los límites, dice que se situaban hasta dónde? Hasta el paralelo 24, ¿no es cierto? Pero este presidente Melgarejo, mira, este Melgarejo justamente fue derrocado, pues, ¿ah? Fue derrocado. Entonces, los bolivianos, ¿qué pasa con los bolivianos? Los van a desconocer este pacto, ¿me entiendes? Ellos no dan, pues, justamente no por dar el visto bueno. Entonces, Bolivia, ¿qué hace? Bolivia firma un tratado defensivo secreto, ¿me entiendes? Mira, Bolivia, ¿qué hace? Va a firmar un tratado defensivo en secreto. ¿Con quién firma? ¿Con quién? Firma con el Perú, pues. ¿Ves? Con el Perú justamente va a firmar este tratado defensivo, ¿no? Y Chile, mientras tanto, completaba su línea adquiriendo justamente, ¿no? De los blindados justamente de Cochrane, ¿no es cierto? De Cochrane y el Blanco Encalada, pues, ¿entiendes? ¿Ves? Mientras Chile y Perú estaban haciendo un pacto, estaban firmando entre ellos, ¿no es cierto? Según ellos, algo secreto, pero al final ellos se enteraron. Mientras que Chile se iba preparando, pues. ¿Ves? Chile se iba preparando, ya ellos ya estaban ya a punto ya, ¿no? De llegar, pues, justamente, ¿no? A declarar la guerra a estos dos países, pues. ¿Me entiendes? Los motivos o las causas, ya tú sabes que las causas fueron qué cosa, el expansionismo imperialista, pues, ¿ah? De la burguesía europea, el imperialista europeo de de Inglaterra, pues, que justamente los Inglaterra, ¿qué cosa ellos buscaban? Ellos buscaban justamente las materias primas, pues, mis niños, ¿ya? Las materias primas que justamente, ¿qué cosa eran? Que era el salitre y el guano, pues, ¿entiendes? ¿Te acuerdas cuando estaban, por ejemplo, no en los gobiernos, por ejemplo, no desde el gobierno de Ramón Castilla, pues, no, ya también por ahí ya como que ya estaba el boom, pues, ¿no? Del guanero, ¿no?
Entonces había una gran cantidad, ¿no es cierto?, de esto del guano, pues. ¿No? Y todo este guano se iban exportados ¿a dónde? A esos países, pues, ¿no es cierto? A Inglaterra, a esos países europeos, pues. ¿Por qué? Porque ellos habían tenido habían tenido unas guerras, pues, ¿me entiendes? Entonces ellos querían justamente en agricultura, pues, y se dieron cuenta que el guano en aquel momento hacía producir, ¿no? Para la agricultura, para sus plantas, pues. ¿Ah? Así ya dice, casi el doble había de la producción. Ellos sabían, por supuesto que ellos habían hecho un estudio, pues, ¿no? El doble de la producción arrojaban en el momento, ¿no?, de que ellos iban a producir, pues. Es por eso que ellos llevaban toneladas, llevaban a estos países, pues. ¿Me entiendes? Y después, justamente, ¿ya? Justamente se llevan, pues, ¿no?, el salite y el guano, pues. Entonces, las causas de esta guerra con Chile justamente fueron el expansionista imperialista de Europa, pues, Inglaterra, que busca ¿qué? Que busca las materias primas del guano y el salitre, pues. Y en la otra causa, pues, mis queridos unidos, ¿qué cosa es? Su afán expansionista, pues, ¿no? De Chile, ¿de qué? De querer apoderarse de quién, mis niños, de querer apoderarse de estos territorios peruanos y bolivianos que ellos no, que a él no le pertenecían. Pero Chile, como sabía, como tú sabes, como te había explicado, como Chile se había preparado casi 10 años, entonces ellos tenían justamente, mucho más preparación y más organización, y por eso que justamente pues ellos no declaran la guerra a estos dos países. Pero, ¿te acuerdas que justamente hacen un acuerdo para poder enfrentarse? Pero Bolivia, pues, ¿no es cierto? Bolivia no aportó, pues. O sea, no se alió en ese momento, pues, chicos. Entonces son las causas, ¿cierto? Las causas son del expansionismo por parte de las Europas, ¿no? De Europa con Inglaterra, de buscar materias primas, y de Chile, pues, ¿no?, su afán expansionista de poder apoderarse, pues, de estos dos territorios, pues, ¿sí o no? Por esos peruanos que justamente, a ver, ¿cuáles son esos dos territorios? A ver, del Perú y de Chile, a ver, ¿se acuerdan, niñitos? ¿Cuáles son esos dos territorios? A ver, que ellos, Antofagasta y Tarapacá, profesor. claro, ¿no es cierto? De Tarapacá y Antofagasta, pues. Entonces, estos dos lugares del Perú, de Tarapacá y Antofagasta, justamente eran donde habían una gran cantidad de las materias primas, que era el guano y que era el salitre, pues. ¿Ah? Cantidades. Entonces, su afán expansionista de los chilenos de querer ponerse, y en el contexto del imperialismo justamente europeo, ¿no es cierto? De estos países, justamente ellos vienen acá pues, justamente a Chile, pues. ¿Me entiendes? Muy bien. Y pues en el otro contexto, pues justamente, ¿no? De lo que querían justamente, aquí por ejemplo en el Perú justamente se llega a nacionalizar, pues, ¿no es cierto? La nacionalización de Salite, ¿por quién? Por los civiles peruanos, pues. Entonces ellos, pues justamente, ¿no? En ese contexto van a nacionalizar, ¿no? En el presidente Mariano Ignacio, por ejemplo, ¿no? Ellos como que empiezan a nacionalizarlo, ¿no? Y también, por ejemplo, ¿no? El presidente Manuel Pardo de la Maya también, pues, ¿no? Ellos empiezan a nacionalizarlo, ya esta materia prima que es el guano, pues, chicos, ¿no? El pretexto, él ya también te había comentado, y te voy a comentar nuevamente, te voy a explicar, porque nuevamente estamos en el contexto. El pretexto ¿no? Que declara Chile a Bolivia, es el impuesto que le pone, pues, ¿no? De los 10 centavos, ¿no es cierto? De los 10 centavos que fue implantado por quién? Por Bolivia. ¿Por qué? Por el total quintal de salite exportado, ¿cierto? ¿Por quién? Por el puerto de Antofagasta, pues. ¿Entiendes? Entonces, eso fue uno de los pretextos. Entonces, justamente Chile estaba en una nadita, pues, porque ellos ya querían estallar en cualquier momento, querían estallar. ¿Ah? Ya las causas estaban dadas, ya. ¿No? Pero justamente en el pretexto que dice, Chile estaba como que algo me hace si mismo yo estallo. Entonces, qué hace Bolivia? Bolivia dice, pues, ¿sabes qué? Como eso son mis tierras, son mis lugares, entonces yo te voy a poner, te voy a elevar el impuesto, bueno, de 10 centavos por quintal, pues. ¿Mm? ¿Por qué? Para poder recuperar, pues, también, ¿no es cierto? Su economía, pues.
Entonces, en respuesta, Chile, ¿qué hace en respuesta a Chile? Chile desembarca justamente un enorme ejército, ¿no es cierto? ¿En dónde? En Antofagasta, pues, ¿no es cierto? Y ocupa la parte, ¿no? Una provincia boliviana que se llamaba Atacama. Mira, todo este lugar, ellos justamente no van a atacar o tal vez van a ocupar. Entonces ahí es donde justamente se da, pues justamente, ¿no? En el contexto, ¿no? De las guerras marítimas, pues chicos, lo hacen por mar, pues, ¿me entiendes? ¿Ya ves? Eso fue uno de los pretextos justamente, ¿no? Que da Chile, pues, ¿no? Y el otro pretexto, que justamente se habían enterado que Perú y Bolivia justamente habían firmado, pues, ¿no? El tratado secreto, ¿no? La mediación que ellos habían hecho, pues, ¿no es cierto? Entre esos países, habían hecho un pacto secreto en que si Chile declara la guerra, entonces los dos iban justamente a apoyarse. Si Chile le declara la guerra a Bolivia, el Perú apoyaba, ¿no es cierto? Si Chile le declaraba a Perú, entonces Bolivia, pero no, pues no fue así. No, no fue así, porque justamente cuando le declara la guerra, justamente no Chile al Perú, los bolivianos se hicieron para atrás también. ¿Por qué? Porque ellos también estaban en una economía paupérrima, digamos. No tenían una logística que, digamos, tan preparada como Chile. No tenían, y todavía Chile, Bolivia todavía estaba, digamos, peor todavía que Perú. Perú sí que todavía tenía sus, ¿no? sus embarcaciones, tenían sus buques todavía, bueno, pero Bolivia no tenía nada, pues, niños, estaba en nada. Está con sueño Matías. Mira, niños. Entonces, eso fue, pues, no en el contexto, no del pretexto del impuesto de los centavos implantado por Bolivia, por cada quintal, ¿no es cierto? Y Chile en respuesta desembarca un ejército, pues, ¿no? En Antofagasta, y ocupa la provincia de Atacama como boliviana. Y otro de los pretextos, ¿no? Del tratado secreto entre Perú y Bolivia, ¿no es cierto? Donde aquí se da, pues, justamente. Aquí, por ejemplo, mira, en el Perú, por ejemplo, el motivo fue de José Antonio Lavalle, quien expuso en Chile una fórmula de paz para evitar el conflicto, ¿ya? Entonces este personaje, José Antonio Lavalle, él se va, pues, justamente, ¿no? A Chile a hacer un discurso, a entrar en un diálogo, pues, ¿no es cierto? Para que no haya, pues, este enfrentamiento, ¿no es cierto? Pero Chile, ¿qué le dice? Se le dice, Chile respondió un poco, que digamos, molesto, pues, ¿no es cierto? Entonces el tratado impide, pues, ¿no es cierto? Impidió la neutralidad, pues, impide la neutralidad de que haya justamente esta conversación, este diálogo. ¿Por qué? Porque justamente Bolivia y Perú justamente habían hecho un trato secreto. Pero dice, ¿qué le dice? ¿Sabe qué? Usted vaya a su país y vaya usted a arreglar o converse usted justamente, no con Bolivia, pues, porque ustedes habían hecho un trato secreto. ¿Ves? Eso es justamente lo que dice, pues, le dice justamente los chilenos, ¿no? A este peruano que se va, ¿no es cierto?, en una forma de paz, ¿no es cierto?, para evitar el conflicto, pues. Pero no se da ese cargo. Entonces, Chile no declara la guerra, pues, no declara la guerra. Entonces, este personaje, Lavalle, con las negociaciones, con el que él iba a ir allá, ¿no es cierto? O sea, él tampoco sin consultarnos, o sea, él sin tampoco hacer un consenso, digamos, ¿no es cierto? Ni si consultaron. Entonces, Bolivia le declara la guerra a Chile. Bolivia le declara la guerra a Chile, demandando que justamente, no, el Perú, ¿no es cierto?, con su ayuda militar. Y Chile pidió justamente una neutralidad al Perú, pues, ¿no? Una neutralidad, con un compromiso de qué. A ver, ¿qué pasando con los chicos? ¿Por qué? Porque justamente con un compromiso, dice, de honor, pues, ¿no? Un mundo de honor, donde justamente aquí ahí lo va a impedir, pues, ¿no es cierto? En vista de esto, justamente Chile nos declara la guerra el 5 de abril, que ya te había comentado un momento, el 5 de abril del año de 1879 hasta octubre del año de 1884, pues, ¿ya? Bien, entonces ¿no? En el contexto, pues, ¿no? ¿no? de la guerra con Chile que nos declara, pero justamente, ¿no? Te había comentado, ¿no? De la introducción, justamente, ¿no? De que justamente, ¿no? El Perú pasó por unos peores momentos de la crisis, porque el Perú estaba en una crisis económica
totalmente peor, grave en ese momento, ¿no es cierto? Y esta guerra, pues justamente no nos convenía nada, pues niños. Esta guerra no nos convenía nada, porque peor cuando hay una guerra en un país, imagínate, hay más la economía, pues justamente, pues totalmente, pues imagínate, se va a ir al suelo, pues, porque justamente tiene que haber inversión, ¿no? Una economía, una guerra, pues te demanda muchísima inversión, porque tienes que justamente comprar, invertir, imagínate en ese momento traer los armamentos, tu ejército, entonces es tanto como pérdidas económicas, como también pérdidas humanas también, pues. Entonces a nadie en ese momento, por eso que este personaje Lavalle, ¿no es cierto? Él se va, ¿no es cierto?, con un fin de conversar, de un diálogo, pero Chile no, pues Chile le pide neutralidad, dice, ¿no? Y en vista de esto, pues nos declara la guerra el 5 de abril del año de 1879. Pues ya te había dicho en el concepto. ¿Cuál era el concepto? El concepto era que fue promovido por quién? Por el capitalismo inglés. ¿Ah? ¿Utilizando a quién? Utiliza a quién? A la burguesía chilena, pues, ¿no es cierto? A sus autoridades, los utiliza, pues. Les dice, ¿sabes qué? Mira, estas materias primas yo lo necesito y yo te voy a pagar. ¿Cuáles serían los acuerdos, pues, no? Entonces, Chile, pues, como era un país que me supongo que ellos ya habían estado solamente estudiando, ya habían visto, ¿no? Porque ellos se habían preparado muchos años más, muchos años, hace casi 10 años se habían estado preparando, imagínate, para poder invadir todos esos lugares. Como estaban preparados, tenían toda la estrategia, toda la organización y toda la logística, pues, tenían ellos. Mientras que tanto que Perú y Bolivia ni siquiera se habían preparado, ni siquiera tenían justamente, ¿no? La organización, digamos, ¿no? Completa que digamos, pues, ¿no es cierto? Entonces, los antecedentes que se dan justamente que fue el motivo del conflicto económico, ¿no es cierto? Donde se centran en las tierras salitreras, pues, niñitos. Ese es ¿no? El contexto, pues, mis queridos alumnos, ¿no es cierto? ¿No? En lo que se basa, ¿no? En lo que es, ¿no? Las guerras marítimas, ¿ya? En las guerras marítimas. De ahí, pues, justamente, ¿no? Se van a dar, justamente, ¿no? Acuérdate que a un inicio, acuérdate que en este contexto, ¿no? De las guerras que nos declara Chile, aquí en el Perú, ¿quién estaba de presidente? A ver, ya se olvidaban seguro. ¿Quién estaba de presidente aquí en el Perú en aquel momento cuando nos declara la guerra de Chile? ¿Quién estaba acá de presidente? A ver, ¿alguien me puede decir, por favor? A ver, uy, se va el tiempo. A ver, ¿quién me puede decir quién estuvo de presidente María en ese Ignacio momento? Prado, profesor. Por supuesto, ¿no es cierto? Ignacio Estaba Prado. Mariano Ignacio Prado. Y en Bolivia, ¿quién estuvo el presidente en ese momento? Aquí en el Perú, Mariano Ignacio de Prado. En Bolivia, ¿quién estuvo? A ver, Jali, escúchame, mi niña. Escúchame, hijita, por favor. ¿Quién estaba en Bolivia? ¿Ah? Se olvidaron. Hilarión Daza, ¿sí o no? Hilarión Daza, bueno, ¿cierto? Y en Chile, ¿quién estuvo de presidente cuando nos declara la guerra? A ver, ¿quién estuvo en Chile de Aníbal presidente? Pinto, profesor. ¿Perdón? Aníbal Pinto, Claro, ¿no profesor. es cierto? Mi tocayo, pues, ¿no es cierto? Aníbal Pinto estuvo, ¿no es cierto?, en ese momento, pues, ¿no?, de presidente. Entonces, estos presidentes tuvieron, digamos, la capacidad, ¿no?, para poder ellos enfrentar y para poder haber un diálogo, pero no lo hicieron, pues, ¿no es cierto? Entonces, se da las campañas marítimas, que las campañas marítimas justamente estaban conformados por uno de nuestros personajes muy representativos. Un personaje justamente no fue un norteño, pues, ¿no? Acá ¿no? Del departamento de acá de Piura, imagínate, ¿ya? Me refiero, ¿no? A Miguel Grau Seminario. Y por la escuadra chilena, ¿quién estaba? Estaban William Rebolledo, ¿no es cierto? En el contexto, ¿no? De la escuadra peruana que estuvo Miguel Grau Seminario, estuvieron, por ejemplo, ¿no? Las corbetas de la Unión, ¿no es cierto? Pilcomayo, estaban, por ejemplo, ¿no? Las fragatas de Independencia, estaba el monitor de Huasca, Atahualpa y Macocampa, y el transporte de la Limeña, la Oroya y el Chalaco. Pues. Ellos fueron justamente ¿no? las naves que justamente estuvieron ¿no? en los combates ¿no? de Pilcomayo, por ejemplo, ¿no? En el combate, por ejemplo, de Iquique, de que ya vamos a ver más adelante. ¿no? Y, por otro lado, en el de William Rebolledo, ¿quién estaban? Estaban, por ejemplo, Cochrane, pues, ¿no? Cochrane, estaba la Encalada, estaba, por ejemplo, ¿no? Las corbetas, ¿no es cierto?, de la batalla de Chacabuco, O'Higgins, por ejemplo, ¿no? Los buques de la Esmeralda, la Covadonga, los Magallanes, ¿no es cierto? Entonces, de ahí se va a dar justamente, ¿no?
el combate que sea el combate de la chipana, pues, mi niño. Ya, bueno, vamos a compartir, ya vamos a ver para que ya. Te voy a mandar también ahí no, no, la diapositiva para que tú también ya lo puedas ahí compartir y tengas ahí, ¿no es cierto?, ahí, ya en tu poder para que tú también ya, pues, justamente, ¿no?, lo puedas estudiar, pues, mi niño. Entonces acá estamos, aquí estamos, ¿no? Ya lo que te había explicado, ¿no? Hace un momento, ¿no? Las guerras con Chile, que fueron promovidas, ¿no?, por los grandes capitalistas ingleses, donde van justamente a utilizar, ¿no es cierto?, la burguesía, ¿no es cierto?, chilena, donde se van a apoderar, ¿no es cierto?, de la materia prima, que justamente no es del guano, pero justamente no, y el salitre, pues, de estas tierras, ¿no es cierto? Ya también te había comentado, ¿no?, de las causas de la guerra, el afán imperialista, ¿no es cierto? ¿De quién? De Inglaterra, pues, de los países europeos, donde ¿qué buscan ellos? Ellos buscan materias primas, porque ellos justamente querían, ¿no?, para la agricultura, ¿no es cierto?, para que ellos puedan producir más, porque no tenían muchos alimentos, que digamos, ¿ves? Y el afán, otro, ¿no?, de las causas del afán expansionista, pues, ¿no?, justamente de Chile, de querer apropiarse de estos dos territorios bolivianos, ¿no es cierto?, de Antofagasta y Tarapacá, ¿no es cierto?, y con concierne, pues, al Perú, ¿no es cierto?, y de la nacionalización de estas tierras salitreras, ¿no es cierto?, ¿por quién? Por los civiles peruanos, pues ya en este contexto, ¿no?, del presidente Manuel Pardo, pues, y Lavalle, ¿no?, y luego el sucesor, que ya es Mariano Ignacio, pues, ¿no?, Pardo, ¿no? El pretexto, como también te comenté, el pretexto era que justamente el impuesto que habían puesto en los bolivianos de los 10 centavos, ¿no?, por quintal de salite que era exportado, ¿no es cierto?, era exportado y que era llevado por el puerto de Antofagasta. Entonces, Chile, en respuesta, Chile, ¿qué hace? Chile se apodera, envía un ejército, ¿no es cierto?, a Antofagasta y ocupa esta ciudad, pues, ¿no es cierto?, de Bolivia, que es Atacama, pues, ¿no es cierto? Y otro de los pretextos es que el pacto secreto que justamente habían hecho Perú con Bolivia, ¿no es cierto?, en mediación, ¿no?, en un conflicto que justamente se iba a dar. Ya Chile y Perú, pues, perdón, Chile y Bolivia, ya supuestamente ellos ya de repente ya se imaginaban qué es lo que iba a suceder, ¿no es cierto? Entonces, por ese, también te había explicado, ¿no?, que había un personaje, ¿no es cierto?, el de Lavalle, ¿no?, que él se va, ¿no es cierto?, allá al Chile, a hacer un discurso, a hacer un diálogo, ¿no es cierto?, ¿no?, con los chilenos, pero Chile respondió que justamente, ¿no?, que él había pedido una neutralidad, pues, ¿no es cierto?, ser neutro en ese sentido, pues, ¿no? O sea, que cada país, bueno, pues, se defienda, ¿no?, así como como el lugar, pues, ¿no? Entonces se dan, pues, las campañas marítimas, pues, ¿no? Acá está, por ejemplo, ¿no?, la danza, ahí está, por ejemplo, ¿no?, las campañas marítimas, que también te explico hace un momento, donde justamente estaba, ¿no?, la escuadra peruana, estuvo, ¿no?, ¿por quién? Por don Miguel Grau Seminario, ¿no es cierto?, donde estuvo las corbetas, ¿no? Estaba, pues, en la Unión y el Picalmayo, la fragata estaba en la Independencia, el monitor estaba Huáscar, Atahualpa, ¿no es cierto?, y el otro idea de transporte de la Limeña Loroya, que se da ahí en Chalaco, pues. Y la escuadra chilena, que también te había comentado que estaba conformado, ¿no?, por un personaje, William Rebolledo, donde aquí estaban justamente, ¿no?, las naves, la Cochrane, el Blanco Escalada, tenemos las corbetas, la de Chacabuco Hills, y los buques que estaban la Esmeralda, la Covadonga, Magallanes y Actao, ¿no es cierto? Y los transportes que estaban del Río Matías y Cosuño, pues, Cousiño, ¿ya? Muy bien, se dan, pues, justamente estos combates, pues, se da el combate de Iquique, se da el combate ¿no?, de Chipana, el combate de Pisagua, pues, ¿no es cierto? Este combate de Chipana se da, pues, justamente el 2 de abril del año el 12 de abril, ¿ya? 7 días después que nos acaba la guerra, ¿no?, donde aquí se enfrentaron justamente la cañonera de Pilcomayo y la Unión contra los Magallanes de Chile, pues, este contexto, ¿no? Chipana acá está, pues, justamente, ¿no?, en el Perú, pues, ¿no? Y el combate de Iquique, que también se da el 21 de mayo del año de 1919, donde justamente aquí se enfrentan, pues hay un encuentro naval justamente, ¿no?, entre Huáscar, ¿no es cierto?, donde Huáscar hunde a una de las naves Esmeraldas, ¿no es cierto? Y, ¿qué pasa? Que van a recoger a sus náufragos, ¿no?, a todos sus, que estaban dentro de esta embarcación. Entonces, a esa misma hora, la independencia también encalló, ¿no es cierto?, por perseguir a la Covadonga, siendo todos sus tripulantes, sus náufragos,
fueron avaliados justamente, ¿no? Claro, ¿por quién? Por un barco chileno, pues. Entonces, en el combate del Perú, en este combate, justamente pierde su única, digamos, una nave fragata blindada, ¿no? Que era de Independencia, que justamente era la nave más considerada, justamente, ¿no? De la guerra, pues, justamente, ¿no? Del Perú, ¿no? Y por último pues, se da el combate de Pisagua, ¿no? Donde justamente en el combate de Pisagua, justamente estaba acá, ¿no? La embarcación, ¿no? Del Huasca, donde el Huasca se enfrentó con el Blanco Encalada, pues, mis niños. ¿Ves? Entonces así se dio, pues, mis niños, ¿no? El contexto, pues, ¿no? De la guerra, pues, ¿no? Las guerras marítimas, ¿no? Donde justamente Chile, pues, no declaró la guerra, pues, mis niños, ¿no? Ya se me acabó el tiempo, están haciendo el tiempo. Bueno, mis niños, yo les voy a tratar ya de compartir la diapositiva para que tú lo puedas justamente ya tener ahí en tu poder y con la explicación que te he dado, pues ya lo puedas estudiar conmigo, ¿ya? Entonces, me voy a despedir porque ya se me va el tiempo, me quedan unos minutos, chicos. Nos vemos hasta el día martes, pues, mis ¿Me niños. puedo entender si ya viene de geografía ya, profesor? Ah, no te preocupes, Edward, que aquí lo envío ya. Chicos, Claro. que tengan, chicos, un excelente fin de semana. Cuídense mucho, Claro, pues, profesor. que lo pasen, chicos, Usted también bastante. cuídese. Chao, chicos, cuídense mucho. Nos Chao, vemos acá profesor. el Cuídese, día chao, martes, chao. chicos. Cuídese Chao, chicos, mucho, cuídense mucho. chao. Chao, Hasta con todos, luego, cuidos. profesor.